Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es el Movimiento Salud 2030. Siguiente slide, Dianita, porfa. Bueno, el movimiento es una plataforma, em, digamos, colaborativa y co-creativa que busca reunir a los diferentes actores y los diferentes sectores para trabajar en un mismo propósito, el cual es poder desarrollar y construir entre todos comunidades más prósperas, que buscar generar un bienestar y una mejor calidad de vida de la población, desarrollándolo a través de propuestas locales, desarrolladas con las capacidades locales, y conectando a los diferentes sectores públicos, privados y a los diferentes ecosistemas como lo son el ecosistema de innovación y los ecosistemas de salud en los diferentes países. El movimiento está, digamos, funciona a nivel global, estamos en diferentes regiones en el mundo y en Latinoamérica hemos venido trabajando en 9 países, entre esos pues se encuentra Uruguay. Y cómo queremos lograr ese objetivo de desarrollar comunidades más prósperas a través de procesos de innovación. Y a través de la conexión de los diferentes actores, digamos, con estos mismos propósitos en otras líneas de trabajo. Lo que queremos es apalancar ese desarrollo tecnológico, las capacidades de innovación, el emprendimiento, para poder desarrollar soluciones que nos permitan que puedan ser escaladas, que estén centradas en el usuario, que estén centradas en el contexto específico de cada uno de los países, pero que puedan, digamos, también romper las fronteras y poder ir más allá de los países en los que se desarrollan. Y lo hacemos pues a través de redes de colaboración. Lo que queremos es unir y aprovechar esas mejores prácticas, esas experiencias y capacidades que ya se han venido desarrollando en los diferentes países y que podamos trabajar juntos, digamos que aprovechar esas capacidades para unirnos tanto entre emprendedores e instituciones de salud, y que podamos pues colaborar para lograr ese impacto a nivel sistémico. Siguiente diapositiva, Dianita, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que hay una estructura y un proceso que nos permite, digamos que lograr estos objetivos, y digamos que son unas etapas que algunas, digamos que van funcionando de manera paralela, pero lo primero lo que hacemos es que en cada región se configura una red regional. Esa configuración nos permite definir, digamos, unos comités estratégicos regionales, identificar esos retos a nivel de cada región. En el caso de Latinoamérica se identificaron 8 áreas de oportunidad, digamos, que nos permiten empezar a hacer ese aterrizaje de los retos y los desafíos a nivel regional, que después se llevan a cada uno de los países y se exploran con mucho más detalle. Eso nos permite pues definir esa área de foco y el problema en el que nos vamos a centrar. Luego en cada país construimos redes locales, en las que lo que hacemos es identificar cuáles son esos actores que nos permiten desarrollar estas acciones en las 2 líneas de trabajo principales, que son el cambio de política pública. Entonces desarrollamos espacios para, de la mano de los actores principales del movimiento, como en este caso es el Copenhagen Institute for Future Studies, que lideran toda esta línea de cambio de política pública, y también para desarrollar estos ejercicios de innovación abierta, que es este programa de innovación abierta, que es el que nos trae pues a esta sesión. Y pues buscamos que todo esto que se desarrolla en estas 2 líneas pues pueda tener escalabilidad, aprovechando pues las redes del movimiento a nivel país, a nivel regional y a nivel global. Entonces, eso es un poquito el resumen, y aquí le quiero dar la palabra a Hernán Boituret de la ANI, que nos va a hacer también la introducción del movimiento para quienes todavía del programa de innovación abierta, para quienes todavía no lo han escuchado, y ya vamos a dar paso después al panel. Muchísimas gracias, Catalina, por la introducción. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente. Está bueno esto que decías tú, Cata, de que vamos viendo ya caras conocidas. Se va generando esto que también es uno de los objetivos del movimiento, que se vaya generando esto de comunidad, ¿no? De participación, de emprendedores que se van sumando y se van manteniendo. Veo a Richard, veo a Hugo, veo a Graciela, entre otros. Hay algunos que no tienen las cámaras, pero Gonza, no sé, capaz que sos Gonzalo Pérez, no sé. Julio también, ¿cómo andás, Julio? Bueno, en fin.
La idea es repasar un poquito lo que son las condiciones del reto de innovación abierta acá en Uruguay. Entiendo que la mayoría lo tienen claro, pero como vos decías, ahí Gonzalo, saluda, ¿cómo andás? Pero algunos quizás se están sumando hoy. Veo a Info Cuidados Paliativos también, que no me acuerdo tu nombre, pero has estado. Bienvenido. Freddy Ojeda. Freddy. ¿Cómo andas, Freddy? Bueno, Dianita, si querés pasamos a la siguiente. Bueno, para repasar un poco, como todo desafío de innovación abierta, conceptualmente un desafío de innovación abierta lo que se plantea es la resolución de determinado problema central a través de soluciones que presenten equipos emprendedores. En este caso, lo que nos convoca es, después de todo el análisis que Catalina mencionó, que se hicieron con todos los socios estratégicos antes de lanzar este desafío, acá lo que queremos resolver son uno o varios de los principales problemas que tiene el sistema de salud nacional, que se resume integrativamente, llamémosle, en esta pregunta reto, que lo que dice es cómo podemos aumentar la colaboración entre los profesionales de la salud, del sistema de salud, las instituciones que lo componen y el gobierno para garantizar la calidad de los datos conectados a la historia clínica electrónica nacional, desarrollo que ya se viene haciendo en el país. Brindar mayor accesibilidad para todas las partes interesadas, un análisis relevante que conduzca a programas de atención adaptados a las necesidades de los pacientes, que es nuestra principal preocupación, y el empoderamiento de los ciudadanos. Veremos que en esta gran propuesta hay distintos eslabones, está el eslabón más institucional, el eslabón más de los profesionales, el eslabón más de las personas, de los pacientes, de los datos y obviamente con el foco en la historia clínica. Hay varias aristas para abordar, se pueden presentar propuestas integrales, se pueden presentar propuestas más focales y eso es lo que queremos ir viendo con los ejemplos de la región también ahora y también cuando conversemos sobre sus propuestas en estos días que quedan y obviamente viendo sus postulaciones. Seguimos a la siguiente slide. El cronograma, la hoja de ruta que tiene este desafío, este programa, tiene distintas fases. La que estamos por empezar después de que se cierren las postulaciones es la fase de co-creación, que básicamente el objetivo principal que tiene esa fase es seleccionar algunos equipos emprendedores para co-crear con las instituciones de salud implementadoras que le llamamos, que son las instituciones de salud que ya se asociaron al programa. Dentro de ellas está CASMU, está CAMS, se van a ir sumando otras, para que los equipos emprendedores co-creen a partir de las soluciones que ya tengan, al menos en una versión inicial, co-creen con las instituciones para, digamos, tener un MVP cerradito, ¿sí? Un mínimo producto viable cerradito en base a los requerimientos y a la realidad de las instituciones. Después de ese proceso, que va a tener a su vez mentorías, acercamiento obviamente directo con las instituciones, trabajos colaborativos, incluso entre los equipos emprendedores, se da el proceso de pasaje de fase, digamos, del programa, en la cual los equipos van a presentar sus proyectos para entrar en la siguiente fase, que es la fase de aceleración e implementación, que ahí sí algunos de esos equipos van a recibir un capital semilla de parte de ANI de hasta 1.775.000 pesos de subsidio no reembolsable, dentro de los cuales entre las propuestas también se acepta la colaboración o la integración de equipos. No es que sí o sí tienen que ser equipos separados los que propongan la propuesta. Estamos abiertos a que se unan en ese proceso de co-creación o no. Obviamente queda, digamos, a libertad de cada uno. Los proyectos de Capital Semilla van a tener una duración máxima de 12 meses y después de esa duración máxima de 12 meses, que tiene como foco ahora sí la consolidación del proyecto e incluso el desarrollo de un modelo de negocio que les permita escalar a futuro, no solo asociado a las instituciones de salud aliadas y demás. La idea es abrir la posibilidad para que esos proyectos escalen, se conecten con las otras, digamos, sedes del movimiento salud a nivel global, con otros emprendimientos y también con la red de socios inversores y demás que tienen. ¿Seguimos?
Bien, siguiente. Hoy nos acompañan y les quiero agradecer especialmente a Daylin y a Johnny, que todavía no nos conocemos, pero bueno, vamos a ir conociendo en lo que se viene ahora, que son líderes de 2 emprendimientos a nivel regional, parte de este movimiento salud, que aplicaron el programa y hoy en día están desarrollando sus soluciones. Ahora nos van a contar de qué se tratan y en qué grado de avance están. Pero bueno, gracias por su tiempo. Tenemos a Daylin Villalobos de Tofarma, que forma parte del Movimiento Salud en Costa Rica, y a Johnny López de Docti, que forma parte del Movimiento Salud en Colombia. ¿Seguimos? Bueno, recordarles simplemente que el cierre de las postulaciones para entrar en la fase de co-creación es el próximo 24 de marzo, hasta las 14 horas. Acceden al formulario de postulación a través de la página del desafío, o también a través de la página de ANI, en la sección de emprendedores. Ahí en la página del desafío van a tener también lo que es el canvas del reto, van a tener muchísimo más explicado algunas cuestiones estratégicas de por dónde pueden ir las postulaciones. El formulario está abierto, y bueno, también estamos abiertos desde el equipo del movimiento y desde el equipo de ANI a recibir sus consultas. Ya hemos tenido varias reuniones con algunos de los aquí presentes, quedan algunos días, aprovechen, pueden ir también desarrollando sus formularios offline, digamos, en sus compus, con las preguntas que así aparecen, y podemos ir chequeándolos. Estamos abiertos justamente a trabajar sobre su postulación. ¿Seguimos? Bueno, eso. Esperamos que se unan. Esto que ya se viene generando, de volverlos a ver y demás, ya nos alegra mucho, porque es parte de esta generación de red que queremos que se dé con el movimiento. Y bueno, sin más preludios, si quieres, Diana, dejamos de compartir pantalla. Y bueno, pasamos a lo que es la parte central de este encuentro, que es conocer un poco más a Daylin y a Johnny, sus experiencias y demás. Estimados, voy a ser como de periodista. En este caso, tengo algunas preguntas armaditas. La idea, para que sea medianamente ordenado, algunas preguntas son las mismas para los dos, alguna quizás la improvise en este momento, esto es lo que tienen los periodistas. No les voy a poner en aprietos, igual, tranquilos. Pero les aviso a quién le hago la pregunta nombrándolo primero, así vamos de forma ordenada, si les parece bien, quizás es la mejor forma. Así que bueno, lo primero en realidad es que se puedan presentar brevemente, ¿sí? Cuenten de qué se trata, bueno, su nombre obviamente y demás, y de qué se trata su emprendimiento con el que están trabajando hoy en día. Justo te veo, Johnny, si querés arrancamos contigo, ¿qué te parece? Ok, nada, muchas gracias, buenos días. Bueno, mira, mi nombre es Johnny Fernando López, hago parte de Docti, que es una compañía pues, que tiene operación desde Estados Unidos, tenemos inversión norteamericana e India, y pues hay un equipo de colombianos que está desde Estados Unidos desarrollando acciones para tener salud inteligente. En este caso, nuestra meta general es poder hacer intervención en 100 millones de personas a nivel global. Hoy estamos en la India, estamos en Sudáfrica, estamos en Colombia y estamos en Ecuador. Colombia ha sido para nosotros como el laboratorio de innovación de muchas cosas que estamos haciendo hoy en Docti. Y pues desde esa perspectiva hemos podido crear, digamos que somos muy del corte más de la inteligencia artificial, la analítica de datos, y desde esa perspectiva hemos construido un ecosistema de atención que permite pues integrar a todos los actores, integrar un ecosistema centrado en el paciente, donde desde el paciente podemos integrar los doctores, las enfermeras, los hospitales, las aseguradoras, los laboratorios, las farmacias, todas dentro de un solo núcleo. Entonces, funcionamos como si fuéramos una plataforma de interoperabilidad, de alguna manera, con toda la información. Sin embargo, integramos dentro de nuestra plataforma componentes específicos de inteligencia artificial y analítica de datos, precisamente para que podamos atender con mayor oportunidad y con mejor calidad a pacientes. Dentro de esa perspectiva, en Colombia, gracias al Movimiento Salud, pues estamos trabajando con la cohorte de riesgo cardiovascular. Ese es el asunto. Somos una compañía que integra tanto software, digamos, software de alto nivel en este caso, pero también estamos integrando hardware.
Entonces ya integramos hardware específicamente para hacer laboratorios portátiles y wearables específicamente para también hacer monitoreo de pacientes. Ese es el componente de nosotros. Entonces nuestro foco es básicamente amplificar la cantidad de datos que podemos tomar del ecosistema, procesarlos de manera segura y devolver insights al mismo ecosistema para que de esta forma sea mucho más eficiente y podamos mover algunas métricas de impacto como oportunidad, resolutividad o costo médico específico. Buenísimo, Johnny. Ya tienen un desarrollo impresionante. ¿Tú estás en Colombia ahora? En este momento estoy en Colombia, sí. Buenísimo. ¿Y qué tipo de clientes tienen? ¿Quiénes son Entonces los tenemos clientes? los clientes están como en dos categorías, están lo que son aseguradores, los aseguradores pues en este caso son los pagadores, en algunos países son como el cliente principal, en este caso, el caso de Colombia, el cliente principal de todo este ecosistema es el asegurador, dado que Colombia tiene un nivel de aseguramiento 100%, sin embargo, desde las redes pues tenemos redes de prestadores y los prestadores pues vienen desde lo que son redes de atención primaria en salud, y redes de lo que son prestadores complementarios. Están como en ese nivel. Digamos que el tercer nivel, que es el nivel hospitalario, con él nos conectamos, pero hacemos, digamos que más estamos trabajando con los otros dos niveles, que es donde creemos que está la brecha para poder mejorar la atención, en este caso en salud. Nuestros clientes están también en redes de farmacias, entonces, por ejemplo, en Ecuador particularmente tenemos redes de farmacias puntualmente que desde las farmacias quieren evolucionar y crear como una farmacia 2.0, que no sea solamente una entrega de medicamentos, sino que sea, entonces ahí estamos en esa categoría. Y en otros países a veces el pivote son las compañías que tienen gran cantidad de empleados, por ejemplo, y que a través de esa figura pueden integrarse. Entonces, están como en ese modelo. Buenísimo. Quizás encuentres dentro de los proyectos que se presentan acá algún aliado estratégico para también desembarcar en Uruguay, ¿por qué no? Con Claro que Docti. sí. Buenísimo. Bueno, seguimos con Daylin, ¿te parece? Hola, hola, un gusto a todos. Mi nombre es Daylin Villalobos. Soy parte de Tofarma. Tofarma es un emprendimiento que empezó hace 2 años, un año y un poquito. Partió de la unión de farmacéuticos que veíamos un huequito al final de la cadena de suministros, ¿verdad? En los medicamentos, donde el paciente sale con su medicamento, pero no tiene un seguimiento post-consulta. Partimos del problema de la OMS que indica que el 50% de las personas toman adecuadamente sus medicamentos, esto en países desarrollados, ¿verdad? Un dato que puede agravarse aún más en Costa Rica, ¿verdad? Entonces empezamos a crear sinergia entre los diferentes actores, pacientes, médicos y farmacéuticos, para que realmente los tratamientos o la inversión que realicen las personas lleguen a su fin como deberían de ser y tengan una mejora de la calidad de vida percibida. Actualmente estamos trabajando mucho a nivel investigativo con universidades, donde los estudiantes practican el modelo y obtenemos evidencia de lo que puede ser un paciente en su estado sin intervención y lo que puede ser un paciente con intervención. Igualmente, bueno, estamos en movimiento con hospitales privados por acá que queremos implementar el modelo, ¿verdad? Usualmente el triángulo no se completa, ¿verdad? Usualmente el paciente visita al médico, sale del consultorio y se pierde ese seguimiento. Entonces es ahí donde Tofarma busca crear una huella positiva, ¿verdad? En la salud de los pacientes. Buenísimo, Daylin. Y la misma pregunta de Alicia Frey. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes pagan por la solución? Sí, en este caso va un B2B, ¿verdad? Va dirigido a empresas, a centros de salud. Inclusive, como lo mencionaba también Johnny, están las aseguradoras en el medio, ¿verdad? Que ahorita es un papel fundamental en el servicio de la gente, pero va enfocado a centros de salud, a laboratorios y farmacias principalmente. El paciente al final es el que recibe el beneficio, pero el modelo de negocio va enfocado a empresas. Bien, y si me tuvieras que decir cuáles los tips clave de la venta de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que les termina convenciendo a esos clientes de que les sirve y quieren pagar por eso?
Sí, Tofarma en sí lo que busca es ser una plataforma digital más un servicio. Entonces lo que venimos a hacer es a reducir tareas de los aliados, de los centros de salud. Entonces, por ejemplo, ese médico que recibe múltiples llamadas de su paciente, de cómo tengo que tomar el medicamento, qué riesgos puedo tener y demás, ahí es donde Tofarma ingresa para alivianar esos dolores. Lo hemos planteado así porque es un modelo que en realidad ha servido, ¿verdad? El hecho de estar en presencia con los pacientes más que solo una plataforma digital nos ha hecho valor agregado, entonces siempre lo hemos planteado como un modelo digital más el servicio que brinda de atención Tofarma, ¿verdad? Excelente, Eileen, clarísimo. Antes de seguir con la siguiente pregunta, para todos esto, tenemos el chat habilitado, como para que ustedes, las preguntas también que les vayan surgiendo, las puedan plantear, dado que al final de la sesión vamos a tener justamente una instancia de ida y vuelta con los invitados de parte de ustedes, ¿sí? Así que el que se anime puede ir planteando sus preguntas por ahí. Creo que Otro micrófono. Seguimos con la próxima, perdón. Y me quedo contigo, Eileen, si te parece bien. Dado que estamos en el marco del movimiento salud y estamos incentivando, digamos, a los emprendedores uruguayos a que presenten sus ideas, me gustaría que resumidamente nos cuentes cómo viene siendo la experiencia de ser un emprendimiento seleccionado y acompañado por el programa. Claro, de hecho, bueno, para todos, nadie es un secreto que emprender es sumamente difícil, ¿verdad? Encontrar esas alianzas donde te estés el producto, donde te des cuenta realmente si vas por el camino correcto o no. Eso es lo que nos ha venido a empoderar muchísimo Movimiento 2030 porque trabajamos de la mano de expertos. Entonces, las soluciones que se plantean van basadas en toda una metodología, ¿verdad? En una metodología que incluye desde la exploración, donde realmente buscamos incisivamente el problema, dónde está el punto de dolor de los participantes, y con base en eso empezamos a darle forma aún más al proyecto planteado. Nosotros ahorita estamos en el proceso de validación, ya pasamos el tema de exploración y propuesta de una solución y estamos ahorita validándola para realmente obtener el resultado de lo que estamos haciendo va en la línea correcta, ¿verdad? Porque a veces como emprendedores creemos que tenemos la solución y cuando salimos al mercado nos damos cuenta que en realidad el camino era otro. Entonces, por ese lado, Movimiento nos ha abierto muchísimo la mente en cuanto a herramientas que se pueden utilizar, en cuanto a uniones con actores importantes, ¿verdad? Y con expertos que realmente te guían para que los riesgos sean menos. Al final siempre van a existir riesgos, ¿verdad? Pero ojalá que sean menos. Excelente, Eileen. Johnny, ¿y la experiencia de Docti en el programa cómo viene siendo, cómo ha sido? Mira, ha sido muy interesante para nosotros este ejercicio. Digamos que yo soy encargado pues, de temas de innovación en parte de la plataforma y pues para nosotros, digamos que los modelos tradicionales están orientados pues precisamente a aseguradoras y a temas de prestadoras. Es como el modelo que uno diseña. Sin embargo, esos dos jugadores son dos jugadores que tienen, digamos que hay un problema en todo el mercado, por lo menos en los que hemos tocado, y es el tema del costo. El tema del costo es que la mayoría de las soluciones que se tienen pues al final ya están bastante delgadas en términos de cuánto costo tienen definido. Entonces casi siempre tenemos que competir contra contra los modelos tradicionales. ¿Eso qué implica? Implica que a pesar de que podamos tener un servicio que pueda tener muy buenas características, preferencias, debemos cumplir con un límite de costo, lo cual hace que sea pues, más exigente todavía el proceso de innovación. Particularmente con el movimiento salud hemos encontrado esa restricción, pero esa restricción también ha permitido generar nuevas opciones. Ahí entra como digamos que el gran valor que veo acá básicamente está en dos líneas. La primera está en que podemos crear modelos de colaboración con otras organizaciones. O sea, nosotros hoy tenemos en el modelo de Movimiento Salud un proyecto conjunto con otras compañías que también trabajan con analítica, con inteligencia artificial dentro del ecosistema, en otras categorías diferentes a la nuestra, y entre los tres estamos construyendo una solución muchísimo más completa. Una solución que crea unas ventajas competitivas bastante grandes en ese ejercicio. Ese ha sido el primer gran valor. Pero eso se ha complementado porque hemos tenido validaciones
directamente de la gente de la industria, o sea, directamente de los de los aseguradores, directamente de las personas que están relacionadas con los prestadores y que nos han colocado como esos puntos de dolor muy fuertes. Y ahí en ese instante hemos tenido que crear nuevas alternativas. Entonces, las nuevas alternativas, y ahí voy con un tema bonito, y es que ahorita me preguntaste cuáles eran los clientes, pero quizás los clientes más importantes seguramente la siguiente generación de Docti son precisamente las farmacéuticas directamente y algunos programas directamente de epidemiología que hay digamos que en los países. Son dos clientes que eran medio invisibles cuando comenzamos, porque esos clientes era como que no era tan evidente qué les vendía a ellos. Y pues desde esa perspectiva, dado que estamos trabajando con una información bastante importante, empezamos a hacer un radar importante para, digamos que todo lo que son los procesos que utilizan las farmacéuticas, en este caso para estudios clínicos. Entonces, en esa categoría entramos como con una posibilidad muy interesante, precisamente para poder sopesar este dolor que hay en términos de costo. Entonces, ese es como el gran apoyo. Primero, tener una red de gente que quiere hacer las cosas bien y que de forma deliberada quiere unirse para hacer algo mejor. Y dos, tener la posibilidad de cambiar la forma como estamos pensando. Digamos que pensar que ya lo que estamos haciendo es perfecto es algo que hemos aprendido acá, que hay otras opciones y esas opciones pueden llegar a ser mucho más prometedoras. Entonces, ese ha sido el ejercicio y pues hoy gracias al Movimiento Salud estamos sentados pues con el asegurador de régimen subsidiado más grande de Colombia. Y eso nos da una posibilidad interesante para poder tener un modelo que sea completamente escalable. Estamos hablando de una población de prácticamente 3.5 millones de afiliados en esa categoría. Excelente, Jenny, súper completo. Gracias. Bueno, en sí vamos viendo que realmente el programa a ambos les viene otorgando valor de forma considerable, ¿no? Y aprendizajes y contactos y demás. En ese sentido, la siguiente pregunta que les quiero hacer, y te veo a ti, Johnny, así que vuelvo contigo. A ver, acá en Sala tenemos varios emprendedores que ya están aplicando, o sea, que quieren formar parte, demás. Obviamente, como por la metodología, el desafío de innovación abierta, se plantea un problema, se plantea un reto central, y los emprendedores están tratando de ver por dónde encaran su postulación, su aplicación, para aprovechar después al máximo el programa. Pensando inicialmente, cuando aplicaron al programa y pensaban qué hacer y demás, ¿tenés alguna sugerencia para los emprendedores que hoy están en Sala para decir, vayan por este lado, piensen de esta forma a la hora de aplicar al programa, como para aprovechar este proceso de pienso, digamos, de la mejor forma posible? No sé si fue clara la pregunta, pero... Listo, mira, yo veo el problema en salud, digamos, en todo esto, vamos a tener como dos grandes perspectivas. Lo primero es que podemos orientarnos a hacer la optimización, digamos que de los procesos centrados en la enfermedad. ¿Eso qué significa? Estamos hablando básicamente de cohortes o pacientes que son costosos para el sistema y que al final al ser costosos, ya sea porque tienen mayor cantidad de consultas, mayor cantidad de procedimientos, o estos procedimientos no son eficientes, de cualquier cosa como lo que planteó ahora Daylin, ese tipo de casos son casos interesantes en términos de foco. Cuando escoges de pronto una cohorte centrada en la enfermedad, debes elegir, ojalá, las que mayor impacto le están generando negativo, ya sea al paciente o ya sea al sistema de salud. En este caso, pues estamos hablando de lo que es el concepto de alto costo. Y en alto costo ya hay unas categorías que pueden ser interesantes y donde hay un sinnúmero de problemas para poder arreglar en términos de imágenes, en asuntos de laboratorios, en asuntos de procedimientos, protocolos. Bueno, en eso hay todo un ejercicio muy interesante en esa parte. Sin embargo, ahí solamente estaríamos abordando un impacto desde exagerando el 15% de la población. El otro 85% de la población, que es la que se presume saludable, es la más desamparada, ya sea porque no tiene acceso o ya sea porque simplemente no utiliza los sistemas de forma general. Y esa población es al final la que realmente está generando un problema en el futuro. Hoy los sistemas de salud a nivel mundial no son viables en términos de costo. Ese es uno de los grandes dolores que hay, es que la población está envejeciendo
Y como está envejeciendo, al final el costo por persona está siendo cada vez más alto. Y ese costo va a empezar a multiplicarse de manera completa. Si queremos hacerlo, podemos irnos y ir a verificar Japón y algunos países europeos para ver qué es lo que ocurre con el costo de salud en esas edades, que eso no pasa todavía aquí en Latinoamérica, pero hacia allá vamos. Entonces, esa población que es presuntamente saludable luego va a ser una población que va a ser crónica para poder hacer manejo. Esa población es una población mercado que podríamos utilizar. Teniendo esas dos perspectivas, podemos tener esos dos enfoques, pero luego deberíamos elegir una apuesta, un foco específico. Un ejemplo, va a escoger cáncer de mama, pues vamos a escoger riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 1, para hacer un ejemplo. O vamos a escoger población que son jóvenes que tienen tal edad y tal condición, o adultos entre 40 y 50 años que tienen, bueno, esa elección de los segmentos es muy importante para focalizar y integrarnos en esa parte. En eso es muy importante que entiendan cuáles son las ventajas competitivas que tienen ustedes, sobre todo desde lo técnico, o sea, que lo tengan en los datos, o sea, que lo tengan desde alguna corriente, pero que desde lo técnico podamos tener alguna ventaja que nos dé una velocidad mayor al modelo tradicional. Teniendo eso claro, hay que tener una capa, y que eso sería un comodín que yo les recomendaría que tuvieran en cualquier solución, y es que siempre tengan alguna opción de interoperabilidad. En salud, el problema es que hay mucha información y todo está en silos. O sea, todo el mundo está en silos. Desde un correo electrónico que le mando con una orden hasta una consulta que mandé, todo quedó en silos. Y eso es uno de los grandes dolores que hay en eso. Si desde el principio nosotros pensamos que vamos a ser interoperables con alguien más, independiente que la plataforma sea nuestra o sea de un tercero, eso nos da una versatilidad gigantesca. Y ojalá que sea un costo muy bajo, porque la interoperabilidad es muy costosa. A veces los proyectos se caen porque simplemente la interoperabilidad no le da los costos. Entonces, lograr hacer eso es algo que nos daría un habilitador muy interesante. Entonces, las dos recomendaciones es, concéntrate en un segmento específico, apuéstale a algo que tenga alto impacto en cualquiera de los dos mundos que les dije inicialmente. Y tercero, elige una forma de interoperar. Y hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, facilitamos algunas cosas en esto, pero no somos los únicos. Hay muchas plataformas que permiten hacer este ejercicio, porque de esa manera prácticamente lo que tú vas a llegar, donde cualquier cliente usuario, es a decirle, tengo una alternativa, probémosla, seamos capaces de compararlo contra la actual, y vamos a evaluar cuál es la prima que tiene de riesgo, o cuál es la prima de implementación que puedo tener yo para hacerlo. Serían esas mis recomendaciones de forma general, y obviamente habilitar que ojalá nos enfoquemos. Hoy lo que más necesitamos son algoritmos. Deben haber algoritmos por todos lados. O sea, ojalá existan algoritmos, y hoy en salud pueden haber, nosotros tenemos hoy 800 patologías identificadas, y cada patología casi que podría llegar a ser un algoritmo específicamente. Entonces, esas condiciones clínicas y esa cantidad de algoritmos que son en imágenes, que estamos hablando de temas de predicción de condiciones clínicas, de riesgos, los algoritmos van a ser algo muy positivo para el sistema de salud. Y es algo que como emprendedores, cuando arrancamos, pues está a nuestro alcance. Ahí me preguntaban aquí algunas cosas sobre el tema de los datos. Si tenemos opción de obtener datos, posiblemente podemos colocar algoritmos. Entonces, una compañía startup pequeña es capaz de poder entrar en un terreno grande si tiene un algoritmo potente. Es algo que les puedo garantizar que puede ser una ventaja competitiva muy importante para ustedes. Y los datos se obtienen. Obviamente hay formas de obtenerlos. Los puedes tener tú directamente con alianzas. Este tipo de eventos como Movimiento Salud puede ser un foco gigantesco de poder obtener datos que son datos válidos, que son datos porque otra cosa que pasa en el sistema de salud es que todo el mundo tiene los datos, pero no hacen nada con ellos. O sea, todos los datos están metidos, están en silos, y además no se hace nada. Se usan solamente para hacer auditoría. Entonces, en ese caso, pues es un mar que tenemos de oportunidad, donde mi recomendación es, veamos los algoritmos como una ventaja competitiva. Los datos sé que los podemos fabricar, consumir, entender, y pues en eso puedo darles muchos ejemplos de cómo lograrlo. Pero al final sí, esas ventajas pueden darle a una compañía pequeña una valoración muy interesante, y sobre todo también una forma de hacer eficiente todo el sistema de salud. Ese sería el tema, Gerardo. Buenísimo, Johnny. Muy buenas recomendaciones. Me encantó esto de la interoperabilidad. Los emprendedores que empiecen a co-crear con las instituciones de salud van a tener que tenerlo súper presente para que puedan acoplarse a los sistemas existentes de las instituciones para brindar esa solución.
Me parece una muy buena sugerencia desde la experiencia, además de varios dolores que me imagino que ustedes pueden haber tenido en ese proceso de interoperar con otros sistemas. Daylin, te hago la pregunta también a ti. Eso, varios emprendedores aquí presentes y otros con los cuales nos hemos reunido están pensando y desarrollando su aplicación al programa. Desde tu experiencia también, ¿qué le puedes sugerir a la hora de presentar el proyecto, de presentar su idea? ¿Qué te dio resultado a ti, por ejemplo? No, muchas gracias, Hernán. Bueno, eso que decía Johnny, la interoperabilidad es sí o sí, o sea, es necesaria. Ahorita vemos, por ejemplo, en pandemia y todas estas cosas que la salud siempre va primero, ¿verdad? No hay otra industria, creo, que sea tan potente como la salud y necesita esa intercomunicación para que al final de cuentas lleguemos a reducir costos, ¿verdad? Un punto muy importante que me encantaría que tomen en cuenta es sus fortalezas como equipo. ¿Qué tengo que ofrecer? Si bien es cierto, plataformas digitales nos ingresamos a una tienda y hay miles y gratuitas y de todo tipo y de colores y sabores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo yo en mi equipo para agregarle valor? ¿Cuál es ese know-how de cómo hacer las cosas? A nosotros, el equipo, por ahí vi una pregunta que decía que quién integra el equipo de nosotros. Empezamos con 3 farmacéuticas, tres compañeras, cada una en diferentes áreas, en expertise en diferentes áreas, una en comunidad, otra en distribuidoras y otra en visita médica. Entonces decidimos unirnos, pero ¿qué pasó? Obviamente no es necesario solamente el conocimiento farmacéutico, es necesario el tema de TI, el tema de relaciones públicas, el tema de ingeniería industrial, por ejemplo. O sea, es una conformación de diferentes actores para que realmente cuando nos presentemos ante un centro de salud, no solamente propongamos esa plataforma buena, sino el equipo que está detrás que le va a garantizar a ese centro de salud su continuidad. Entonces, les aconsejaría mucho hacer esas lluvias de ideas dentro de sus equipos, ¿verdad? ¿Qué podemos ofrecer desde la parte técnica, que también lo mencionaba por ahí Johnny? ¿Qué podemos ofrecer en la parte técnica y cómo lo llevamos a la parte digital, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso es lo que buscamos, facilidad, rapidez y demás, para poderle ofrecer a esos aliados soluciones que realmente le generen un impacto, ¿verdad? Excelente. Gracias, Daylin. Sí, además en esto de interactuar y tratar de brindarle valor a instituciones ya consolidadas de salud, sin duda se valorará la capacidad del equipo que esté por detrás de estas soluciones, porque bueno, incluso pueden hasta generarse inversiones corporativas, me imagino, de parte de las grandes instituciones para esos equipos que están desarrollando las soluciones. Bien, yo tengo una última pregunta un poco general para los dos, y después si quieren, sé que vi varias preguntas en el chat, algunas ya se fueron contestando, pero abrimos un poco los micrófonos para que sea un intercambio más abierto. Pero la última pregunta que tengo es para los dos. ¿Valió la pena entonces animarse a emprender en salud? ¿Qué dicen? Respuesta definitiva, sí. Mira, definitivamente si emprendes en salud es porque tienes un sentido de propósito. Ya, es como el primer punto. O sea, el emprender en salud, además de poder obtener, digamos que los distintos indicadores que tienes que cumplir en una startup o cualquier caso, realmente si quieres emprender en el sistema de salud, sí debes arrancar con un sentido de propósito. O sea, eso es algo que tienes que entenderlo desde el principio porque es un asunto, es lo que te va a mantener adelante en el proceso. Esto no es un sector sencillo como negocio porque es un sector bastante oligopólico, o sea, tiene muy pocos jugadores en alguna cosa, hay muchas barreras de entrada en este tema, hay regulaciones, o sea, hay muchos elementos que no son sencillos y que a veces no dependen de ti. Entonces, que pueden debilitar un poco ese proceso. Entonces, el primer proceso es trabaja sobre un sentido de propósito porque si lo haces con sentido de propósito, los clientes al final van a ser tus mayores, digamos que va a ser tu mayor inversión y van a ser realmente los que van a validar lo que tú hagas. Eso es un primer punto.
Segundo, el sistema de salud en el mundo está necesitando soluciones acá y sobre todo que sean escalables, soluciones que estén pensadas de forma global, o sea, no pueden, hay personas locales, pero hay que pensarlas de forma global. Y si hay soluciones que piensan a nivel global y si eres una startup, pues tienes la posibilidad de vivir una ruta para poder obtener, si usamos financiamiento, impacto, ahí puede haber algunas alternativas importantes. Nosotros particularmente hemos logrado ser beneficiarios de algunos procesos puntualmente de investigación y desarrollo a nivel, algunos gubernamentales, algunos que han ayudado en esta carrera que pues, tenemos que trabajar. Entonces, sí es fundamental como tener sentido de propósito. Segundo, pensar global es como el segundo punto para que tú al pensar global y pensar que vas a tener un tema que sea ojalá con una transformación masiva. Es algo que si lo piensas de esa forma, tienes que hablar de costos decrecientes, alto impacto, y si lo ves de esa manera, técnicamente tienes un universo de oportunidades afuera grandioso. Y Latinoamérica tiene muy poquitos emprendedores en este caso, que también es el otro punto. No es que haya ese sector particularmente, cuando tú lo miras desde las compañías de tecnología que hay, que están saliendo, realmente estamos estamos por ahí en el puesto 7, puesto 8 de las categorías en las cuales se tenían emprendimientos de impacto. Entonces, y el emprendimiento de salud tiene mucho sentido, no solamente económico, tiene mucho sentido para poder realmente equilibrar y generar igualdad en todo el territorio. Y es algo que es fundamental. Nosotros prácticamente somos la nueva generación de cómo se entiende la salud hoy global. Y somos ese paso de lo que era la salud a la antigua para ver una salud moderna. Tenemos la oportunidad de ser como pioneros en ese proceso. Entonces, creo que es una oportunidad servida. Buenísimo, Johnny. Y además, todo esto que está diciendo hace fit directamente con los objetivos del Movimiento Salud, que está bueno recordarlo. Así que, conociéndote hoy, creo que la elección de Docti y la elección de Tofarma, conociéndolo los dos, ha sido una muy buena elección de proyectos de parte de los equipos de los distintos países. Bien, por mi parte, las preguntas ya no tengo más, pero sí está bueno escuchar al resto. Se dieron varias en el chat, pero quizás alguno quiera hacerlas ahora con micrófono abierto y tenemos 10 minutos para el intercambio. Así que bienvenidos sean las preguntas. ¿Quién se anima? Hola, ¿se puede hacer una pregunta? ¿Cómo andás, Gonzalo? Sí, claro. Hernán, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ahora sí tengo la cámara prendida. Bueno, un saludo para todos. Muy buena ambas charlas y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no? Que sobre todo los que estamos si bien estamos como en diferentes fases, lo que estamos arrancando es todo más o menos un camino relativamente parecido. Tengo una pregunta o unas preguntas que capaz la pueden contestar los dos. O sea, si la solución existía antes de ingresar al programa, porque por lo que entiendo ustedes estaban estuvieron dentro del programa, ¿cuánto tiempo estuvieron antes de llegar a los primeros clientes? Porque esa barrera de entrada, ese camino es el más difícil, más o menos cuánto tiempo lleva y cómo pudieron acelerarlo, si es que pudieron acelerarlo. Listo. Ok, Daily, no, cualquiera de los dos. Listo, bueno, mira. Cualquiera de los dos, si querés, Johnny, yo estoy más cerca de tu experiencia, quizás porque trabajamos con datos y puse una pregunta en el chat que nosotros como trabajamos directamente con las instituciones, el acercarse a los datos, o sea, el obtener los datos es muy difícil, pero algo que vos dijiste me resonó mucho, que es los datos están ahí y muchas veces no se hace nada. Entonces, ese convencer a la gente que esos datos están buenísimos y le puede dar valor a la institución es un desafío y está bueno saber cómo eso cómo eso solucionarlo, digamos. Listo, bueno, en este caso, los primeros clientes para nosotros son clientes que son como, no son los grandes clientes, o sea, digamos que aquí hablando de categorías, si uno hablara de que hay pequeños, hay medianos y hay grandes, los primeros clientes son los medianos. Los medianos son aquellos que quieren crecer, pero que todavía tienen brechas de mejora y optimización. Los pequeños, digamos que lo que pasa es que tienen como comunidades, demandas pequeñas, entonces uno no logra como hacer económicamente viable esos procesos. Pero en los clientes medianos tenemos cuando hablo de clientes medianos, es un cliente que maneje más de 1000 pacientes, para poner un ejemplo así sencillo. En ese sentido, podemos
tener, digamos que esos fueron como los primeros clientes que entran en esa categoría y que le apuestan, y ellos se vuelven, digamos que cliente aliado, porque ellos con la tecnología que uno tiene, lo que hace es que ellos consiguen hacer crecer su negocio. Entonces, lo interesante acá es que nosotros nos volvemos eso en un superpoder de ellos como clientes. En este caso estoy hablando de prestadores de servicios. Esos son como los primeros que estarían en esta categoría. La pregunta que me hiciste sobre los datos, el tema de los datos, básicamente, tú puedes obtener datos de varias fuentes. Digamos que hay fuentes públicas que puedes obtener, lo que pasa es que a veces esas fuentes son muy difíciles difíciles, no difíciles, sino están muy escondidas, pero si tú haces una buena investigación, puedes obtener esas fuentes públicas que te pueden dar de entrada un buen volumen de datos. En Colombia, por ejemplo, hay una cosa que se llama CISPRO, donde hay volúmenes de datos importantes, pero con algunos problemas de calidad de la información y oportunidad en la información, que son como los dos detalles que son importantes. Cuando tú entras ya a los que son los prestadores y los aseguradores, que son los que tienen el resto de la información, tienes que tener en cuenta, primero, que debes tener una política de tratamiento de datos personales como muy fuerte. ¿Eso qué significa? Que si ellos te entregan a ti datos, pues tienes que hacer un proceso de anonimización, hacer un ejercicio completo y además una confidencialidad para que puedas manejar los datos con tranquilidad y que al final no estés delatando ningún tipo de caso. Esa actividad no la saben hacer las instituciones, o sea, la institución, el asegurador, nadie lo hace, o sea, tú lo tienes que ofrecer como un servicio para poder que eso funcione y debes hacer un tema gana-gana. Y el tema gana-gana es que tú puedas devolverle a ellos dashboard, formas de poder trabajar en este proceso y de esa forma obtener como la información. Esa sería como una de las tácticas que podrías utilizar para el asunto de la producción de datos. Ese sería como el tip. Buenísimo. De hecho, paso a la siguiente pregunta por un tema de tiempos, así cumplimos con el tiempo requerido. Capaz que la que viene la contestás vos, Eileen, así seguimos. Está Freddy con una consulta. Sí, muchas gracias. Entiendo, quería saber un poquito de Johnny, si viene del lado de la parte de IT, o sea, de informática, de software, o si viene de la parte de la salud, qué rol cumple él en el equipo. Me parece que es más del lado de IT. Y un poquito de que me contara su experiencia, cómo es el vínculo de trabajo entre estas dos áreas, porque entiendo que manejan dos lenguajes distintos, y a la hora de la parte de los técnicos en salud y demás, poder pedir determinados datos o determinada información, cómo se maneja a la hora de traducir eso con la gente de IT, los desarrolladores del software. Listo, bueno, mira, mi formación, yo soy ingeniero industrial, he trabajado en investigación hace, digamos, casi 20 años, o sea, he estado como trabajando muy fuerte en temas de electrónica, en asuntos de software, en temas ya de desarrollo de modelo de negocio y en el último proceso ya más asuntos de inteligencia artificial, IoT, blockchain, y Big Data en general. Eso ha sido como mi gran, pues como mi background técnico en este ejercicio. Pero siempre he estado trabajando con los equipos funcionales. O sea, siempre he trabajado desde el lado de tecnología, pero siempre entendiendo como los equipos funcionales dependiendo del área en la cual me muevo. Entonces, lo primer ejercicio es que tienes que tener una muy buena relación con los líderes técnicos médicos. Eso es algo que tienes que entender de forma general, y me refiero a relación de confianza. O sea, debes construir una relación de confianza técnica con ellos. Pues ellos no son expertos en eso que yo te estoy contando, pero uno tiene que ser como un profesor con ellos para explicarles en unas palabras muy simples de cómo funcionan las cosas. Si tú logras hacer ese ejercicio de poder explicar lo que tú haces de una manera muy simple para los médicos, para los epidemiólogos y eso, se vuelve una relación súper simbiótica porque ellos empiezan a entender que tú puedes hacer algo que ellos no pueden llegar a hacer, que es hacer escalable lo que ellos hacen de pronto, que es el gran problema que tienen de hacer atenciones granulares específicas y que no pueden hacerlo para millones de personas. Entonces, esa es una cosa muy importante. Afinar el lenguaje con ellos es un lenguaje de la confianza, o sea, y el lenguaje de la confianza técnica. Aquí el asunto, más allá de decir es que yo tengo la razón o no tengo la razón, es que tú te vuelves un coach donde tú dices, yo necesito que lo que tú hagas, miles de personas lo puedan utilizar. Y cuando entras con ese discurso, donde tienes un doctor, tienes un epidemiólogo que es muy bueno,
y le dices que su impacto puede maximizarse con lo que tú le puedes ofrecer, inmediatamente generas una relación simbiótica. Esa es la manera, y es más humano que técnico realmente este ejercicio, más que otra cosa. Johnny, te agradezco. Yo estoy del otro lado, pero di vuelta a toda la información. O sea, yo estoy del lado técnico y me cuesta a veces poder hablar con los IT, pero entiendo lo que me dijiste y me ayuda a buscar el perfil de los IT que tienen que ser abiertos y no manejar un lenguaje tan estructurado. Así que es genial lo que me contaste. Bueno, gracias. Gracias, Freddy. Graciela, tenés la mano levantada. ¿Te toca? Bien, muchas gracias, Hernán. Gracias a los dos compañeros que nos presentaron sus propuestas, están muy, muy buenas. Yo solo quería consultarles, no sé qué grado de maduración tecnológica tienen sus países, pero acá en salud todavía es bajo y lo vemos en la resistencia que tienen los profesionales de la salud a incorporar estas tecnologías. Entonces, quería saber cómo enfrentaron ustedes y cómo lograron vencer esa resistencia al uso de las tecnologías. En salud, ¿no? A cualquiera de los que me quiera contestar. Tal vez te voy a ayudar por ahí. Sí, definitivamente la cultura es sumamente difícil. Cuando hablamos inclusive de salud, desde la parte técnica, y tal vez Freddy puede también comentar, la gente tiene mucha resistencia, creen que tal vez la parte digital va a venir a quitar su autonomía, digamos, en la toma de decisiones y demás. Una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado muchísimo es la evidencia, es traer los números a la mesa, es presentarles cómo realmente estaban sin nosotros y con nosotros. Entonces, eso permite romper esas brechas, ¿verdad? Porque ya no es simplemente un modelo que dibujas o que les comentas, sino es algo que ya testean. Entonces, algo que hemos hecho, por ejemplo, es ponerlo a prueba, entregarlo hasta de forma gratuita el programa, que lo empiecen a validar y la misma persona le va encontrando valor. Luego de lograr eso, ya empieza un de boca en boca, ¿verdad? Donde ya entre el mismo gremio técnico te conocieron, te validaron y entre ellos mismos empiezan. En la parte de salud, al menos en Costa Rica, es muy fuerte los líderes de opinión, aquel médico, aquella empresa fuerte que emite un comentario, replica en las otras empresas, entonces es algo que nos ha ayudado a nosotros muchísimo, ¿verdad? El hablar con números, básicamente. Excelente, muchas gracias. Buenísimo. Bien, siguieron de todas formas también preguntas en el chat y demás. Como pasó a decir Catalina, tienen nuestros correos, obviamente están también toda la información en la web. A modo de cierre, simplemente dado que estamos en hora, nuevamente agradecerte, Daylin, por acompañarnos, agradecerte, Johnny, por acompañarnos. La verdad que la experiencia de ambos es muy rica. Felicitaciones por todo el desarrollo que vienen haciendo. Me quedo con esa frase de que para decidir emprender en salud, seguro, tenés que tener claro que es emprender con propósito. Me parece un muy buen mensaje. Así que nada, agradecerles a todos, obviamente a los emprendedores que ya hemos venido conversando y a los nuevos que se sumaron hoy, comentarles que hasta el 24 de marzo están abiertas las postulaciones y que obviamente esperamos sus propuestas. Me uno a la invitación de Hernán y al agradecimiento a los emprendedores y a ustedes por acompañarnos hoy. Acá les dejamos este último link, es una comunidad de Slack en la que están los emprendedores de todos los países donde está el movimiento en Latinoamérica para que se unan, ahí pueden pues conectar con otros emprendedores que no necesariamente fueron seleccionados en el proceso, sino que hay una comunidad abierta en la que pueden conectarse. Entonces los invitamos a conectarse a esa comunidad y si quieren dejar acá también sus contactos o si quieren contactarse con alguien de la sala también nos pueden escribir y les ayudamos con esa conexión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena jornada. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Excelente. Muchas Gracias, buen día. Adiós, saludos, muchas gracias. Saludito.